Adolf Hitler fue un político alemán nacido en Austria. Durante su dictadura se inició la Segunda Guerra Mundial. Estuvo estrechamente involucrado en operaciones militares durante la guerra y fue fundamental en la perpetración del Holocausto, el genocidio de más de 6 millones de judíos, además de religiosos, homosexuales y opositores al régimen de Hitler. Te presento la vida de Adolf Hitler. Capítulo 1. Infancia y educación. Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, una ciudad de Austria-Hungría, en la actual Austria, cerca de la frontera con el Imperio Alemán. Fue el cuarto de 6 hijos, de su padre Alois Hitler y su tercera esposa, Clara Polz. 3 de los hermanos de Hitler, Gustav, Aida y Otto, murieron en la infancia. Cuando Hitler tenía 3 años, la familia se mudó a Passau, en Alemania. Allí fue donde adquirió el distintivo dialecto bávaro, más que el alemán austríaco, que marcó su discurso a lo largo de toda su vida. La familia Hitler regresó a Austria y se estableció en Leonding en 1894. En junio de 1895, Alois se retiró a Havel, cerca de Lambach, donde se cultivaba y se criaban abejas. Los esfuerzos agrícolas de Alois Hitler en Havel terminaron en un fracaso y en 1897 la familia se mudó a Lambach. Hitler, de 8 años, tomó lecciones de canto, cantó en el coro de la iglesia e incluso consideró convertirse en sacerdote. En 1898, la familia regresó definitivamente a Leonding. Hitler se vio profundamente afectado por la muerte de su hermano menor Edmund, quien murió en 1900 de sarampión, por lo que pasó de ser un estudiante confiado, extrovertido y concienzudo a un niño taciturno y distante, que luchaba constantemente con su padre y sus maestros. Ignorando el deseo de su hijo de asistir a la escuela secundaria clásica y convertirse en artista, Alois envió a Hitler a la Real Escuela en Linz en septiembre de 1900. Hitler se rebeló contra esta decisión y en su libro Mi lucha afirma que intencionalmente le fue mal en la escuela, esperando que una vez su padre viera el poco progreso que estaba haciendo, le dejara dedicarse a su sueño. Después de la repentina muerte de su padre, Alois Hitler, el 3 de enero de 1903, el desempeño de Hitler en la escuela se deterioró y su madre le permitió irse. Se inscribió en la Real Escuela de Steyr en septiembre de 1904, donde mejoró su comportamiento y rendimiento. En 1905, después de aprobar una repetición del examen final, Hitler dejó la escuela sin ninguna ambición de continuar su educación o planes claros para una carrera. Capítulo 2. Edad adulta y su vida en Viena y en Múnich. En 1907, Hitler dejó Linz para vivir y estudiar Bellas Artes en Viena, financiado por los beneficios de huérfano y el apoyo de su madre. Solicitó la admisión a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado 2 veces. El director sugirió que Hitler debería postularse para la Escuela de Arquitectura, pero carecía de las credenciales académicas necesarias porque no había terminado la escuela secundaria. El 21 de diciembre de 1907, su madre murió de cáncer de mama, a la edad de 47 años, cuando él tenía 18. En 1909, Hitler se quedó sin dinero y se vio obligado a llevar una vida bohemia en refugios para personas sin hogar y dormitorios para hombres. Ganó dinero como trabajador ocasional, además de pintando y vendiendo acuarelas en los lugares de interés de Viena. Durante su vida en Viena, persiguió una creciente pasión por la arquitectura y la música, asistiendo a 10 representaciones de su obra favorita de Wagner. Fue precisamente en aquella ciudad donde Hitler se vio expuesto por primera vez a la retórica racista. Populistas como el alcalde Karl Lager explotaron el clima de antisemitismo. Georg Ritter von Schroeder se convirtió en una gran influencia para Hitler. También desarrolló una admiración por Martín Lutero, recibió la parte de la herencia de su padre en mayo de 1913 y se mudó a Múnich. Cuando fue reclutado en el ejército austrohúngaro, viajó a Salzburgo el 5 de febrero de 1914 para una evaluación médica. Después de que se le considerara no apto para el servicio, regresó a Múnich. Capítulo 3. La Primera Guerra Mundial. En agosto de 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Hitler vivía en Múnich y se alistó voluntariamente en el ejército bávaro, enviado al Regimiento 16 de Infantería de Reserva de Baviera, primera compañía del Regimiento List. Sirvió como corredor de despacho en el frente occidental, en Francia y Bélgica.
pasando casi la mitad de su tiempo en el cuartel general del regimiento, muy por detrás de las líneas del frente. Estuvo presente en la primera batalla de Ypres, la batalla de Somme, la batalla de Arras y la batalla de Passchendaele. Fue condecorado por su valentía recibiendo la Cruz de Hierro, segunda clase, en 1914. Durante su servicio en el cuartel general, Hitler continuó con su obra de arte, dibujando caricaturas e instrucciones para un periódico del ejército. En la batalla de Somme, en octubre de 1916, resultó herido en el muslo, cuando un proyectil explotó en el refugio de los corredores. Hitler pasó casi 2 meses ingresado en el hospital, regresando a su regimiento el 5 de marzo de 1917. El 15 de octubre de 1918 quedó temporalmente ciego en un ataque con gas mostaza y fue nuevamente hospitalizado. Más tarde, por recomendación del teniente Hugo Gutmann, superior judío de Hitler, recibió la Cruz de Hierro primera clase el 4 de agosto de 1918, una condecoración que rara vez se otorgaba a alguien del rango que tenía Hitler. Recibió la insignia de herida negra el 18 de mayo de 1918. Hitler describió la guerra como la más grande de todas las experiencias. Su experiencia en tiempos de guerra reforzó su patriotismo alemán y se sorprendió por la capitulación de Alemania en noviembre de 1918. Aquello comenzó a moldear su ideología. El Tratado de Versalles estipuló que Alemania tenía que renunciar a varios de sus territorios y la desmilitarización de Renania. El tratado impuso fuertes sanciones económicas para el país. El Tratado de Versalles y las condiciones económicas, sociales y políticas en Alemania después de la guerra fueron luego explotadas por Hitler con fines políticos. Capítulo 4. Entrada a la política. Después de la Primera Guerra Mundial, Hitler regresó a Múnich. Sin educación formal ni perspectivas de carrera, permaneció en el ejército. En julio de 1919 fue nombrado agente de inteligencia de una unidad de reconocimiento de la Reichswehr, asignado para influir en otros soldados, además de infiltrarse en el Partido de los Trabajadores Alemanes, la DAP. En una reunión del DAP, el 12 de septiembre de 1919, el presidente del partido, Anton Drexler, quedó impresionado con las habilidades oratorias de Hitler. Le dio una copia de su folleto, Mi despertar político, que contenía ideas antisemitas, nacionalistas, anticapitalistas y antimarxistas. Por orden de sus superiores del ejército, Hitler solicitó unirse al partido, y en una semana fue aceptado como miembro del partido 555. El partido comenzó a contar desde los 500 miembros, para dar la impresión de que era un partido mucho más grande. Fue por este tiempo que Hitler hizo su primera declaración registrada conocida sobre los judíos en una carta, ahora conocida como la Carta Gemlich, fechada el 16 de septiembre de 1919, a Adolf Gemlich, sobre la cuestión judía. En el DAP, Hitler conoció a Dietrich Eckart, uno de los fundadores del partido y miembro de la sociedad secreta Thule. Dietrich se convirtió en el mentor de Hitler, intercambió ideas con él y lo presentó a una amplia gama de la sociedad de Múnich. Para aumentar su atractivo, el DAP cambió su nombre por el del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, conocido coloquialmente como el Partido Nazi. Hitler diseñó el estandarte del partido, una esvástica negra en un círculo blanco sobre un fondo rojo. Hitler fue dado de baja del ejército el 31 de marzo de 1920 y comenzó a trabajar a tiempo completo para el partido. La sede del partido estaba en Múnich, un semillero de nacionalistas alemanes. En febrero de 1921 habló ante una multitud de más de 6.000 personas. Hitler pronto ganó fama por sus polémicos discursos contra el Tratado de Versalles, los políticos rivales y especialmente contra los marxistas y los judíos. En junio de 1921, mientras Hitler y Dietrich realizaban un viaje de recaudación de fondos a Berlín, estalló un motín dentro del partido nazi en Múnich. Los miembros de su comité ejecutivo querían fusionarse con el Partido Socialista Alemán con sede en Nuremberg. Hitler regresó a Múnich el 11 de julio y presentó airadamente su renuncia. Los miembros del comité se dieron cuenta de que la renuncia de su principal figura política y portavoz significaría el fin de la fiesta. Hitler anunció que se reincorporaría con la condición de que se reemplazara a Drexler como presidente del partido y que la sede del partido permaneciera en Múnich. El comité estuvo de acuerdo y se reincorporó al partido el 26 de julio como miembro 3680. Su estrategia tuvo éxito y en un congreso especial del partido el 29 de julio se le concedieron poderes absolutos como presidente del partido en sustitución de Drexler por 533 votos contra 1. Los discursos de Hitler en las cervecerías comenzaron a atraer audiencias regulares. Los primeros seguidores incluyeron a Rudolf Hess, el ex as de la Fuerza Aérea Hermann Göring
y el capitán del ejército Ernst Röhm. Röhm se convirtió en el jefe de la organización paramilitar de los nazis, las SA, que protegía las reuniones y atacaba a los opositores políticos. El programa del partido nazi se presentó con su programa de 25 puntos el 24 de febrero de 1920. Capítulo 5. Intento de golpe de Estado y tiempo en prisión. En 1923, Hitler solicitó la ayuda del general Erich Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial, para un intento de golpe, conocido como el Birchhold-Putsch, o golpe de Birchhold. El partido nazi utilizó el fascismo italiano como modelo para su apariencia y políticas. Hitler quería emular la marcha sobre Roma de Benito Mussolini de 1922, organizando su propio golpe en Baviera, seguido de un desfile al gobierno de Berlín. Hitler y Ludendorff buscaron el apoyo del comisario del Estado, Gustav Ritter von Kahr, el gobernante de facto de Baviera. Sin embargo, Kahr, junto con el jefe de la policía Hans Ritter von Sessir y el general de la Reichswehr Otto von Schlossow, querían instalar una dictadura nacionalista sin Hitler. El 8 de noviembre de 1923, Hitler y las SA irrumpieron en una reunión pública de 3.000 personas, organizada por Kahr, en una cervecería de Múnich. Irrumpiendo el discurso de Kahr, anunció que la revolución nacional había comenzado y declaró la formación de un nuevo gobierno con Ludendorff. Retirándose a una habitación trasera, Hitler, con la pistola en la mano, exigió y obtuvo el apoyo de Kahr, de Sessir y de Oslo. Las fuerzas de Hitler inicialmente lograron ocupar el Reichswehr local y el cuartel general de la policía, pero Kahr y su cohorte rápidamente retiraron su apoyo. Ni el ejército ni la policía estatal se unieron con las fuerzas de Hitler. Al día siguiente, Hitler y sus seguidores marcharon desde la cervecería al Ministerio de Guerra de Baviera para derrocar al gobierno de Baviera, pero la policía les disparó. 16 miembros del partido nazi y 4 policías murieron en el fallido golpe. Hitler huyó a la casa de Ernst Hofstadter y, según unos relatos, contempló el suicidio. Estaba deprimido, pero tranquilo cuando le arrestaron el 11 de noviembre de 1923 por alta traición. Su juicio ante el Tribunal Popular Especial en Múnich comenzó en febrero de 1924. El 1 de abril, Hitler fue condenado a 5 años de prisión en la prisión de Leinsberg. Allí recibió un trato amistoso por parte de los guardias y se le permitió recibir correspondencia de simpatizantes y visitas periódicas de camaradas del partido. Fue indultado por el Tribunal Superior de Baviera y puesto en libertad el 20 de diciembre de 1924, contra las objeciones del fiscal del Estado. Incluido el tiempo en prisión preventiva, Hitler cumplió poco más de un año en prisión. Mientras estaba en Leisberg, Hitler escribió la mayor parte del primer volumen de Mein Kampf, Mi lucha, originalmente titulado 4 años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía. A lo largo del libro se equipara a los judíos con gérmenes y se los presenta como los envenenadores internacionales de la sociedad. Según la ideología de Hitler, la única solución era su exterminio. Publicado en 2 volúmenes en 1925, Mein Kampf vendió 228.000 copias entre el 1925 y 1932. Se vendió 1 millón de copias en 1933, el primer año de Hitler en el cargo. Poco antes de que Hitler fuera elegible para la libertad condicional, el gobierno bávaro intentó deportarlo a Austria. El canciller federal austriaco rechazó la solicitud, alegando que su servicio en el ejército alemán anuló su ciudadanía austriaca. En respuesta, Hitler renunció formalmente a su ciudadanía austriaca el 7 de abril de 1925. Capítulo 6. Reconstruyendo el partido nazi. En el momento de la liberación de Hitler, la política en Alemania se había vuelto menos combativa y la economía había mejorado, limitando las oportunidades de Hitler para la agitación política. Como resultado del fallido Birchhold, el partido nazi y sus organizaciones afiliadas fueron prohibidas en Baviera. En una reunión con Heinrich, el primer ministro de Baviera, celebrada el 4 de enero de 1925, Hitler acordó respetar la autoridad del Estado y prometió que buscaría el poder político solo a través del proceso democrático. La reunión allanó el camino para que se levantara la prohibición del partido nazi el 16 de febrero. Sin embargo, después de un discurso incendiario pronunciado el 27 de febrero, las autoridades bávaras prohibieron a Hitler hablar en público, una prohibición que se mantuvo hasta 1927. El mercado de valores de los Estados Unidos se derrumbó el 24 de octubre de 1929. El impacto en Alemania fue terrible. Millones se quedaron sin trabajo y varios bancos importantes colapsaron. Hitler y el partido nazi se prepararon para aprovechar la emergencia, para obtener el apoyo para su partido. Prometieron repudiar el Tratado de Versalles, fortalecer la economía y crear puestos de trabajo.
Capítulo 7. La administración Brüning. La Gran Depresión brindó una oportunidad política para Hitler. Los partidos políticos moderados fueron cada vez más incapaces de detener la marea del extremismo, y el referéndum alemán de 1929 ayudó a elevar la ideología nazi. Las elecciones de septiembre de 1930 resultaron en la ruptura de una gran coalición y su reemplazo por un gabinete minoritario. Su líder, el canciller Heinrich Brüning, del Partido del Centro, gobernó mediante decretos de emergencia del presidente Paul von Hindenburg. La gobernanza por decreto se convirtió en la nueva norma y allanó el camino para las formas autoritarias de gobierno. El partido nazi surgió de la oscuridad para ganar el 18,3% de los votos y 107 escaños parlamentarios en las elecciones de 1930, convirtiéndose en el segundo partido más grande en el Parlamento. El 25 de septiembre de 1930, Hitler testificó que su partido buscaría el poder político únicamente a través de elecciones democráticas, lo que le ganó muchísimos partidarios en el cuerpo de oficiales. Hitler aprovechó esto al dirigir sus mensajes políticos específicamente a personas que habían sido afectadas por la inflación de la década de 1920 y la depresión, como agricultores, veteranos de guerra y la clase media. Aunque Hitler había terminado su ciudadanía austriaca en 1925, no adquirió la ciudadanía alemana durante casi 7 años. Esto significaba que era apatria, legalmente incapaz de postularse para un cargo político y aún corría riesgo de ser deportado. El 25 de febrero de 1932, el ministro del Interior, Dietrich Kleix, que era miembro del partido nazi, nombró a Hitler como administrador de la delegación del Estado al Reichsrat en Berlín, convirtiendo a Hitler en ciudadano de Brunswick y por tanto de Alemania. Hitler se postuló contra Hindenburg en las elecciones presidenciales de 1932. Un discurso en el Industrie Club de Düsseldorf el 27 de enero de 1932 le valió el apoyo de muchos de los industriales más poderosos de Alemania. Hitler ocupó el segundo lugar en ambas rondas de la elección, obteniendo más del 35% de los votos en la elección final, aunque perdió ante Hindenburg. Esta elección estableció a Hitler como una fuerza poderosa en la política alemana. Capítulo 8. Nombramiento como canciller. La ausencia de un gobierno eficaz llevó a dos políticos influyentes, Franz von Papen y Alfred Hugenberg, junto con otros varios industriales y empresarios, a escribir una carta a Hindenburg. Los firmantes instaron a Hindenburg a nombrar a Hitler como líder de un gobierno independiente de los partidos parlamentarios, que podría convertirse en un movimiento que embelesaría a millones de personas. Hindenburg accedió a regañadientes a nombrar canciller a Hitler, después de que dos elecciones parlamentarias más, en julio y en noviembre de 1932, no hubieran dado lugar a la formación de un gobierno mayoritario. Hitler encabezó un gobierno de coalición de corta duración, formado por el partido nazi y el partido de Hugenberg, el Partido Nacional del Pueblo Alemán. El 30 de enero de 1933, el nuevo gabinete presentó juramento durante una breve ceremonia en la oficina de Hindenburg. El partido nazi ganó 3 puestos. Hitler fue nombrado canciller, Wilhelm Frick, ministro del Interior, y Hermann Göring, ministro del Interior para Prusia. Hitler había insistido en los puestos ministeriales como una forma de ganar control sobre la policía en gran parte de Alemania. Capítulo 9. El incendio del Reichstag y elecciones en marzo. El 27 de febrero de 1933 se incendió el edificio del Reichstag. Göring culpó un complot comunista, ya que el comunista holandés Marinus van der Lubbe fue encontrado en circunstancias incriminatorias dentro del edificio en llamas. A instancias de Hitler, Hindenburg respondió firmando el decreto de incendios del Reichstag del 28 de febrero, redactado por los nazis, que suspendía los derechos básicos y permitía la detención sin juicio. El decreto fue permitido por el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que otorgó al presidente el poder de tomar medidas de emergencia para proteger la seguridad y el orden público. Se suprimieron las actividades del Partido Comunista Alemán y se detuvo a unos 4.000 miembros del KDP. Además de las campañas políticas, el partido nazi se involucró en la violencia paramilitar y en la difusión de propaganda anticomunista en los días previos a las elecciones. El día de las elecciones, el 6 de marzo de 1933, la participación del partido nazi en los votos aumentó al 43,9%. y el partido obtuvo el mayor número de escaños en el Parlamento. El partido de Hitler no logró asegurar la mayoría absoluta, lo que requirió de otra coalición. Capítulo 10. El día de Potsdam y la ley de habilitación. El 21 de marzo de 1933 se constituyó el nuevo Reichstag,
con una ceremonia de apertura en la iglesia Garrison de Potsdam. Este Día de Potsdam se celebró para demostrar la unidad entre el movimiento nazi y la vieja élite y los militares prusianos. Hitler apareció con un chaqué y saludó humildemente a Hindenburg. Para lograr el control político total, a pesar de no tener una mayoría absoluta en el Parlamento, el gobierno de Hitler llevó la ley de habilitación a votación en el recién elegido Reichstag. Esta ley le dio al gabinete de Hitler el poder de promulgar leyes sin el consentimiento del Reichstag durante 4 años. Estas leyes podrían, con ciertas excepciones, desviarse de la Constitución. Dado que afectarían a la Constitución, la ley de habilitación requería una mayoría de 2/3 para aprobarse. Sin dejar nada al azar, los nazis utilizaron las disposiciones del decreto de incendios del Reichstag para arrestar a 81 diputados comunistas. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag se reunió en la Ópera de Kroll en circunstancias turbulentas. Las filas de hombres de las SA sirvieron como guardias dentro del edificio, mientras que grandes grupos afuera, que se oponían a la legislación propuesta, gritaban consignas y amenazas hacia los miembros del Parlamento que llegaban. La ley se aprobó por 441 votos contra 84, y todos los partidos, excepto los socialdemócratas, votaron a favor. La ley de habilitación, junto con el decreto de incendios del Reichstag, transformó el gobierno de Hitler en una dictadura legal de facto. Capítulo 11. Dictadura. Habiendo logrado el control total sobre las ramas legislativas y ejecutivas del gobierno, Hitler y sus aliados comenzaron a reprimir a la oposición restante. El Partido Socialdemócrata fue prohibido y sus activos incautados. El 2 de mayo de 1933, todos los sindicatos se vieron obligados a disolverse y sus líderes fueron arrestados. Algunos fueron enviados a campos de concentración. El Frente Laboral Alemán se formó como una organización paraguas para representar a los trabajadores, administradores y propietarios de empresas, reflejando así el concepto de nazismo en el espíritu de la comunidad popular de Hitler. En 1934, Hitler se convirtió en el jefe de Estado de Alemania con el título de Führer. A finales de junio se habían intimidado a los demás partidos políticos para que se disolvieran. Esto incluía al socio de coalición nominal de los nazis, el DNVP, con la ayuda de las SA. Hitler obligó a su líder, Hugenberg, a dimitir el 29 de junio. El 14 de julio de 1933, el partido nazi fue declarado el único partido político legal en Alemania. Las demandas de las SA de más poder político y militar causaron ansiedad entre los líderes militares, industriales y políticos. En respuesta, Hitler purgó a todo el liderazgo de las SA en la Noche de los Cuchillos Largos, que tuvo lugar del 30 de junio al 2 de julio de 1934. Hitler apuntó a Ernst Röhm y a otros líderes de las SA, junto con varios adversarios políticos, como los culpables. Fueron detenidos, arrestados y fusilados. Si bien la comunidad internacional y algunos alemanes estaban conmocionados por los asesinatos, muchos en Alemania creían que Hitler estaba restaurando el orden. El 2 de agosto de 1934, Hindenburg murió. El día anterior, el gabinete había promulgado la ley relativa a la oficina estatal más alta del Reich. Esta ley establecía que tras la muerte de Hindenburg, el cargo de presidente sería abolido y sus poderes se fusionarían con los de canciller. Hitler se convirtió así en jefe del Estado y jefe del gobierno. Fue nombrado formalmente líder y canciller, aunque el cargo de canciller fue eliminado finalmente silenciosamente. Con esta acción, Hitler eliminó el último recurso legal por el cual podía ser destituido de su cargo. Como jefe del Estado, Hitler se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El 19 de agosto, la fusión de la presidencia con la Cancillería fue aprobada por el 88% del electorado votando en un plebiscito. 16 generales fueron despojados de sus mandos y trasladados. Todos eran sospechosos de no ser suficientemente pronazis. A principios de febrero de 1938 se habían destituido a 12 generales más. Hitler se cuidó de darle a su dictadura la apariencia de legalidad. Muchos de sus decretos se basaron explícitamente en el decreto sobre incendios del Reichstag y por lo tanto en el artículo 48 de la Constitución de Weimar. El Reichstag renovó la ley de habilitación 2 veces, cada vez por un periodo de 4 años. Aunque todavía se celebraban elecciones en el Reichstag en 1933, 36 y 38, los votantes solo podían elegir entre una lista de nazis y pronazis que obtuvo más del 90% de los votos. Y hasta aquí la primera parte de la historia de Hitler. Para no extenderme mucho más, en el segundo vídeo verás los hechos más importantes que le llevaron a su gloria y finalmente a su muerte. Así que suscríbete para no perderte el próximo vídeo y recuerda, si quieres apoyar al canal para que siga creciendo, abajo en la descripción como siempre te dejo la cuenta de PayPal. Muchas gracias a todos los que nos ayudáis. Nos vemos en el próximo vídeo.